Caballo versus humano. No sé mucho de caballos, se los garantizo, pero sí sé algunas cositas que están relacionadas con la laringe del caballo y la laringe del humano, que hoy te voy a contar. Hola, qué bueno que estés aquí de nuevo en mi canal. Mi nombre es Diana Isabel García, soy otorrinolaringóloga y soy laringóloga y fonocirujana. Y hoy vamos a hablar de algunas curiosidades de la laringe. Mira toda la información hasta el final, suscríbete y danos tus likes. Bueno, en videos pasados que les voy a dejar en la cajita de información, hemos hablado de la anatomía de la laringe, hemos hablado de la parte exterior y también hemos hablado de la parte interior. Vas a realizar ese viaje, que así lo llamé, para que podamos comprender un poquito más lo que voy a... Bueno, habíamos hablado de todas las estructuras anatómicas, pero no hemos hablado de algo muy importante, que es la inervación. La inervación de la laringe. O sea, el nervio o los nervios que le dan la posibilidad de transmitir la señal del sistema nervioso central hacia ese órgano y que genere las diversas funciones en la laringe. Resulta que esa inervación está dada en los humanos por dos grandes nervios, que son el laringio recurrente y el laringio superior. Una de esas particularidades que tiene ese nervio laringio recurrente es que es un nervio que viaja desde la base del cráneo y que va a ir saliendo hacia el tórax. Sí, llega hasta el tórax, por eso se llama recurrente. El nervio laringio recurrente izquierdo es más largo, el nervio laringio recurrente derecho es más corto. ¿Y qué pasa? Entonces el nervio laringio recurrente izquierdo tiene un tramo más largo, va a recurrir, o sea, se devuelve por el callado aórtico y va a viajar por el surco traqueoesofágico a llegar a inervar los músculos de la laringe y dar una inervación sensitiva. ¿Me creerías que la laringe del caballo es casi que igual? O sea, yo me sorprendí cuando pude corroborar cómo son los músculos de la laringe, cuando pude ver que tenía los mismos cartílagos. Es increíble, pero también es el nervio laringio recurrente. Y bueno, uno se preguntará por qué es que ese nervio es tan largo y por qué hace ese viaje tan largo y por qué recurre. Pues saben, se debe a la embriogénesis, o sea, a la formación embriológica, que luego vamos a hablar un poquito de ella, aunque es un tema que no es tan chévere, pero digamos que con eso puede uno comprender por qué un nervio da tanta vuelta para llegar al órgano que va a inervar. Ya sabes, suscríbete y quédate hasta el final del video. ¿Sabes qué? Es una cosa súper interesante porque esa postura de ese nervio laringio recurrente va a hacer que sea un blanco fácil de lesiones en distintas cirugías y que genere problemas entonces en la movilidad de las cuerdas vocales. Antes había mencionado una palabra que no sé si te empieza a ser familiar, que es la inmovilidad cordal, que tiene que ver es con una parálisis, ya que estamos hablando de la lesión del nervio, y es que ese nervio se daña y lleva a que no se movilicen entonces ciertos músculos laringeos. Lo otro que te quiero contar es que este nervio laringio recurrente es un nervio que no solo da como una inervación motora, es decir, de la función de los músculos, sino que también es un nervio que da la sensibilidad. Y por eso cuando se daña, los pacientes pueden tener alteraciones incluso para comer, porque pueden tener problemas de aspiración, o sea, que la comida se vaya hacia los pulmones. Y lo otro curioso es que todos los músculos casi están inervados por ese nervio que se llama laringio recurrente. Y solo un hito, es inervado por el nervio laringio superior. Y ese nervio laringio superior va a dar también sensibilidad, pero va a darle inervación a un musculito muy chévere que se llama cricotiroideo. Sí, cricotiroideo. Ese músculo cricotiroideo es fascinante. ¿Por qué? Porque es el músculo que cuando se activa, entonces lo que vamos a tener son los sonidos agudos. Es el que logra los agudos, que son fundamentales, por ejemplo, para los cantantes, para todos obviamente, pero para los cantantes para hacer falsetes, o sea, sonidos muy altos. Entonces es un músculo bien, bien chévere. El problema es cuando se afecta también en ciertas cirugías, por ejemplo. Como les digo, entonces estos nervios son los responsables de que esos músculos actúen de cierta manera y se ven afectados en algunos, pues por muchas razones, unas se llaman idiopáticas, o sea que no entendemos por qué, a veces por otras razones como infecciones, pero una de las que están en ese paquete de causas son las cirugías. Y como vimos que ese nervio está viajando por esta zona, las cirugías que afectan esta zona y que incluso llegan a
al mediastino, porque el nervio va a llegar hasta allá, sobre todo el izquierdo. Entonces, cuando hay cirugías que alteran esa zona o que, por ejemplo, por tumores están involucrados en la resección de esas lesiones, aparece entonces el tema de las parálisis o de las lesiones del nervio que van a llegar a la parálisis, que pueden ser parálisis transitorias o parálisis que son definitivas. Por ejemplo, si tenemos una parálisis unilateral, como la que estamos viendo aquí en este video, entonces el paciente va a tener síntomas o molestias, por ejemplo, para hablar. Entonces va a tener una disfonía, va a tener una voz soplada, una voz como así, como de escape de aire, ¿sí? En cambio, si tenemos una lesión de ambos nervios, que también puede suceder, por ejemplo, en algunas cirugías como la tiroides, que es tan común. No se asusten, no es que a todos los pacientes les vaya a pasar esto. No, no es así. Existen riesgos bajos, pero riesgos de que ese nervio se lesione o que el mismo tumor pueda afectar ese nervio. Entonces, cuando se afecta ese nervio de manera bilateral, entonces, ¿qué va a pasar? Esas cuerdas vocales van a estar juntas y no se van a abrir. ¿Y qué creen que va a pasar? Entonces ahí va a producirse un fenómeno que se llama estridor o dificultad respiratoria. También quiero que estén más tranquilos porque si bien puedes tú estar en un proceso en el que te tengan que hacer ese tipo de cirugías o cirugías de columna y te hayan hablado de estos riesgos, ve, hoy día hay muchos tratamientos para el manejo de estas cosas si llegaran a suceder, o a veces suceden por cosas espontáneas o infecciones, como les digo, o indefectiblemente porque los tumores afectan ese nervio. Pero hoy día, como les digo, nosotros los laringólogos tenemos todo un armamentario terapéutico para manejar estos problemas. Así que si tienes a alguien conocido que tenga o tú mismo tienes un problema de la voz, un problema de la deglución, un problema respiratorio, te invito a que consultes a un laringólogo. Bueno, y aquí está lo que se parece entre un caballo y una laringe humana. Ya dijimos que la anatomía es muy parecida, pero resulta que hay un problema que tienen algunos caballos de carreras y seguro si tenemos algún veterinario por acá pueden comentarnos y complementar esta información, y es que esos caballos de carrera pueden tener parálisis o lesiones en los nervios laringeos recurrentes y puede llegar a tener problemas en su desempeño para, por ejemplo, hacer una carrera cuando son caballos de carrera o en un problema respiratorio complejo. Y lo más lindo de todo es que tanto veterinaria como laringología muchas veces se juntan para pensar en técnicas quirúrgicas y procedimientos que puedan beneficiar a nuestros pacientes, bien sea equinos o bien sea humanos. Bien, ¿qué te pareció esta información? ¿Te esperabas? ¿Te esperabas esto? ¿Te esperabas saber que un caballo y un humano tienen cosas tan parecidas? ¿Te esperabas saber que existen cosas que podemos compartir en el conocimiento para manejos de enfermedades como la parálisis de las cuerdas vocales? Cuéntame allí. Recuerda suscribirte, recuerda seguirnos por Instagram y de nuevo un abrazo y que te vaya muy bien.